Isaac Flores Castillo, internacionalista, quien nos hablará además y nos dará su punto de vista sobre este tema. ¿Qué tal, Jesús Isaac? Muy buenos días, feliz año, un abrazo, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Nidia, feliz 2026. Muchas gracias. Un abrazo a todo este equipo. Gracias por tomarnos la llamada. Pues, ¿cómo ves este tema? Ya se dio la primera audiencia en una corte de Nueva York de Nicolás Maduro. Él se dice prisionero de guerra y se presentó en esta audiencia como presidente de Venezuela. Bueno, hay que aclarar que esta situación es histórica y sin muchos precedentes, ¿no? Entonces, todo lo que se diga realmente tiene fundamentos tal vez teóricos en el ahora, pero uno no podría decir bien a bien si son correctos. Por ejemplo, en el caso de Nicolás Maduro, tenemos en los últimos 50 años, 60 años, casos específicos de jefes de Estado que han sido arrestados, juzgados, pero es muy específico el caso. El caso de Noriega, por ejemplo, en Panamá, donde también Estados Unidos hace lo mismo, una invasión y luego lo arresta y lo juzgan. No era exactamente un jefe de Estado en funciones, era más bien un líder político importante. Entonces ahí el caso no queda. Tenemos también, por supuesto, el caso de Saddam Hussein, donde se juzga, pero se juzga en Irak, no es extraditado o digámoslo de alguna manera llevado fuera de su territorio a ser juzgado en otro país. Desde luego el caso de Milosevic por crímenes de lesa humanidad, pero es ahí un tribunal internacional quien lo juzga. En este caso en particular es una jurisdicción de un país extranjero, en este caso los Estados Unidos, quien acusa a un jefe de Estado en funciones y por medio de una operación militar en territorio de Venezuela, pues lo captura y se lo lleva. Es importante aclarar que para las Cortes de Estados Unidos, aun cuando esto pareciera una violación al debido proceso, es decir, que no fue debidamente arrestado, etc., sí hay precedentes en el que las Cortes obvian estas situaciones y sí continúan con la validez del proceso por las acusaciones que tiene Nicolás Maduro en su contra. Entonces es un caso complejo que se antoja de debate jurídico y también político, por supuesto. Sí, ¿qué implicaciones pudiera tener el hecho de que se haya declarado no culpable? Son 4 cargos, entre ellos tráfico de cocaína, posesión de ametralladoras, instrumentos destructivos, en fin, el hecho pues de que una persona se declare no culpable cuando va a la corte o cuando se enfrenta a una corte allá en los Estados Unidos, y más, ¿no?, si hablamos de un presidente de otro país. Bueno, aquí habría que sopesar varias cosas. Quien hace la acusación es el Departamento de Justicia, digamos la Ajá. Fiscalía de allá. Y por los cargos que tú justamente acabas de comentar, lo presentan ante una Corte Federal que finalmente es la que tiene, digamos, la jurisdicción. Y aquí es el punto, la jurisdicción de poder conocer sobre el delito. Delitos que afectaron o a ciudadanos americanos u ocurrieron en territorio americano o de alguna u otra manera tienen que ver con las leyes americanas. Sin embargo, esto pues no es tan claro, lejos de que sean verdad o no, no es tan claro porque la realizaron desde fuera y más que otra cosa, es un jefe de Estado en funciones, independientemente, y aquí sí tengo que entrar en matices, independientemente de si él se considere o no, o lo consideren o no, ganador en las elecciones del año pasado. O sea, para el derecho internacional es un jefe de Estado en funciones y tiene inmunidad por su función. O sea, hay juicios de la Corte Internacional de Justicia, uno de 2002, según recuerdo, que establecen justamente eso. Hay precedentes importantes en donde una persona que es jefa o jefe de Estado tiene inmunidad mientras se ejerce la función e incluso por acciones que realizó durante su función en el gobierno. Entonces es muy difícil pensar que, bueno, no es difícil porque lo van a hacer, van a argumentar que esto no es irrelevante para los casos que se le acusan, pero él lo que puede decir es justamente que no reconocen la jurisdicción de la Corte, justamente por que es un jefe de Estado y que además fue capturado de manera irregular. Yo no diría que fue un prisionero de guerra porque técnicamente no era una guerra, no estaban en estado de guerra, fue otra cosa. Fue un secuestro, y aquí sí tengo que decirlo, porque fue una captura contra la voluntad de la persona, en un ambiente que no era una guerra declarada, ni siquiera un conflicto armado, ni siquiera un diferendo diplomático, porque aún mantenían una embajada ahí. Entonces es complicado, y me parece que aquí más es una cuestión política que jurídica.
Y ahí veremos los juegos de poder entre incluso la propia oposición en Venezuela y la gente dentro del círculo de gobierno con Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, por ejemplo, quienes tienen la nada privilegiada tarea de llenar ese vacío de poder y de comenzar a ver qué es lo que ocurre allá adentro. Antes de pasar con Delcy Rodríguez, yo te quisiera preguntar cuál sería el panorama desde tu punto de vista de Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, quien se presenta además también en la audiencia como primera dama de Venezuela y dice: no soy culpable, soy completamente inocente. ¿Para ella cambiaría el panorama o correría la misma circunstancia que a Nicolás Maduro? Bueno, Cilia tiene un cargo nada más de acceso, bueno, de digamos como cómplice accesorio de delitos específicos que se le imputan a su esposo. Sorprendió muchísimo que también ella fuera capturada. Parecía más algo de momento, aunque sí había órdenes también contra ella y contra familiares del propio presidente. Habiendo dicho eso, la carga principal de la culpa desde el punto de vista penal en Estados Unidos pues recae sobre Maduro, y hay leyes específicas, leyes de agrupación delictiva, que implica que aunque una persona no haya realizado el delito en sí mismo, el hecho de estar asociado indirectamente mientras se cometía el supuesto delito, te hacen igualmente culpable. Entonces, yo pensaría, sin ser un experto en derecho penal estadounidense, porque pues es toda una rama del derecho, que esto tendría las mismas implicaciones prácticamente para ella que para él. Desde el punto de vista jurídico, políticamente hablando, no tanto. Esto es una cuestión que tiene un trasfondo importante en materia de política interna de Estados Unidos. Se ha dejado de hablar de cualquier otra cosa que se hablaba antes de esto, que ahora lo importante es pues el caso de Venezuela y también la extralimitación de poderes del presidente, que sin permiso del Congreso hizo esta acción. Ahora, sobre Delcy Rodríguez, que ya juramentó como nueva presidenta encargada de Venezuela, ¿qué tan legítimo es esto? ¿Quién legitima pues esta decisión o este nuevo cargo que ahora pues se dice ostentar Delcy Rodríguez? Bueno, desde luego las leyes internas de Venezuela Bien. establecen la sucesión en el Ejecutivo a través de las personas que ejercen estas facultades, de vicepresidenta en este caso, que es la figura allá, y recordemos que es vicepresidenta en funciones de presidente, o digamos como encargada de despacho. Ellos han reconocido esto y ha tomado posesión bajo esa figura, y la línea de sucesión es clara. No hay ambigüedades para ellos. No hubo sí hubo un decapitamiento del Poder Ejecutivo, pero la ley mantuvo el control tanto de las Fuerzas Armadas como de la administración de Venezuela a nivel nacional. Entonces, lo que me preocuparía más es la cohesión interna, y cuando digo interna me refiero a dentro del partido gobernante, que ya tenían dilemas y luchas internas de poder anteriormente, sobre todo con Diosdado Cabello, quien por cierto también ha sido señalado por Estados Unidos como con cargos de narcotráfico, entre otras cosas. Él es actualmente el ministro del Interior, entonces uno pensaría que también es susceptible de arresto. Sin embargo, hay que observar de cerca qué es lo que pasa con él y con ella, con Delcy, quien tiene mucha experiencia en el gobierno. Ya fue canciller y ahora, vicepresidenta y ahora presidenta en funciones. Entonces eso es una cuestión interesante que habría que ver de cerca para ver cómo funciona, si hay acuerdos, aproximaciones a Estados Unidos para poder generar alguna salida diplomática a este conflicto. Muy bien, pues Jesús Isaac Flores Castillo, muchísimas gracias por compartirnos estas impresiones, este análisis sobre la situación que se vive en estos momentos en Venezuela, pero también lo concerniente al tema jurídico, legal, pues lo que está pasando con Nicolás Maduro por allá en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, un saludo, un abrazo, que estés muy bien. Igualmente, hasta luego. Ahí está, es internacionalista, especialista en la materia, esta mañana dándonos sus puntos de vista, los pormenores y la actualización de este tema.